buenas noches, soy Mimi Luna y bienvenidos a esta nueva transmisión con historias de ángeles y arcángeles. El día de hoy vamos a leer cartas sobre historias de personas que tuvieron experiencias directas con ángeles y que ya después fueron conscientes de que tuvieron esa experiencia milagrosa, mística, mágica y sobre todo de protección, que los ayudaron muchísimo en un momento determinado de sus vidas, donde de manera, les digo, mágica o mística, estos seres angelicales que siempre están con nosotros, se presentan de múltiples formas para ayudarnos en todo momento. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a leer algunas cartas sobre estas historias que le sucedieron a algunas personas, y si tú tienes alguna historia que quieras contarnos específica con un encuentro angelical, te invito a que me escribas a mi correo, a mimielespiritual@gmail.com, y créeme que subiré tu historia en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos los que están entrando a esta nueva emisión, ya mi tercera emisión aquí en esta plataforma de YouNow. Y vamos a comenzar a leer esta hermosa historia y ustedes me dicen qué les parece. La voy a escoger porque ya hemos leído varias, pero vamos a empezar. Siempre queda una pregunta: ¿cómo es que los ángeles vienen a nuestra ayuda? Relato tras relato confirma lo que ya hemos dicho, que la clave es pedirla. Sin embargo, hay un hecho curioso. La ayuda llega incluso cuando nosotros no estamos en peligro. O sea, no necesitas estar en peligro todo el tiempo para que los ángeles te estén ayudando en todo. Por ejemplo, yo tengo muchísima conexión, se podría decir telepática emocional, con mis ángeles. No es que los vea al 100%, cuando los logro ver es a través de sueños, pero si voy en la calle, caminando, recibo mensajes así como camino de ángeles y empiezan a aparecer plumas de ángeles en todo mi camino. Y sé que estoy protegida, o simplemente me permiten entrar a lugares donde a lo mejor no es posible pasar y yo paso como si nada. Entonces es sorprendente, y ahí es donde me doy cuenta de la presencia de mis ángeles, de la protección divina que tengo y de que siempre me va bien en lo que hago. Sin embargo, hay un hecho curioso. La ayuda llega incluso cuando nosotros no estamos en peligros. Manos invisibles nos empujan hacia atrás o escuchamos un grito de aviso en nuestros oídos: no te muevas. Déjenme platicarles una breve historia respecto. Una vez iba a atravesar la calle, y aquí en la Ciudad de México pues existe lo que se llama el Metrobús. Entonces de repente me tropecé, pero lo más curioso es que me tropecé en un lugar donde jamás debía haberme tropezado. Y como me dolió mucho haberme tropezado, me detuve, vi hacia abajo, y en ese momento, a milímetros de mí, pasó el Metrobús a toda velocidad. Entonces ahí yo entendí que los ángeles me habían detenido de alguna forma, porque iba tan distraída que ni siquiera me había dado cuenta que venía el Metrobús. Entonces fui, entre muchas veces, salvada. Esa es una de las breves historias que tengo de miles con los ángeles. Bien, continúo. Una vez le pregunté a mi maestro cómo rezar. Me contestó con una historia. Él había tenido un perro que fue atacado por una jauría de perros salvajes. Le gruñeron al pobre animal, lo mordieron y le clavaron las garras, tratando de matarlo. Él se las arregló para escapar y llegar cojeando, sangrando y con una pata rota. ¡Ay, pobre perrito! A la puerta estaba su dueño. ¿Qué le había pasado? No podía hablar. Se echó a los pies del hombre, batió el polvo con la cola y lo miró. Lo que el hombre hizo fue levantar a su perro, meterlo cargando, lavar y vendar sus heridas, llevarlo al veterinario y darle comida, agua y una cama para dormir.
Todos los días el hombre cambiaba los vendajes y el perro mejoró. El perro no pidió nada, me dijo mi maestro. Y así es como debemos rezar, mostrándonos nosotros mismos. Si lo que pedimos es una camisa, tendremos una camisa. Y si pedimos unos pantalones, obtendremos un par. Pero si simplemente nos mostramos nosotros mismos, mostramos nuestros corazones afligidos, entonces nos darán todo lo que necesitemos y más. Por lo tanto, me parece que pedir no hace daño. Efectivamente, los ángeles, déjenme contarles, chicos, son seres multidimensionales. No tiene nada que ver con extraterrestres, no tiene nada que ver con entidades que ya o seres queridos que ya fallecieron, que muchos de ellos sí se convierten en ángeles, pero esa es otra historia. Los ángeles vienen de esferas de evolución muchísimo más elevadas y esas esferas de evolución tienen que ver con el amor que pueden expresar hacia los seres, ya sea humanos, la naturaleza y definitivamente yo digo que la mayoría de las personas, somos más los buenos que los malos y en segunda, y todos los seres de la tierra, obviamente mientras más amemos, aprendamos a amar, podemos convertirnos en ángeles. Y yo creo que siempre que ayudas a alguien, eres de cierta forma un ángel para otra persona. Siempre que le brindas paz a alguien, eres un ángel para esa persona cuando le das esperanza, cuando le ayudas en su camino a lograr ciertas cosas, te conviertes definitivamente en un ángel. Es hermoso, yo creo que hay muchísima resistencia de los seres humanos a aprender a amar, que también es un aprendizaje. Porque yo puedo decir, sí, amo a la naturaleza, amo a las aves, amo a mi familia, pero no estoy haciendo nada por ellos. O lo que hago no les sirve. Entonces, para amar, también hay que saber amar y aprender a amar para amar bien. Respecto a de que todos podemos ser ángeles, definitivamente sí. Son las 11:11. A mí me gusta muchísimo esa hora porque es la hora de los ángeles. Los ángeles se abren puertas en esta hora. Es una hora muy especial, tanto en la mañana como en la noche, no importa. Si tu vibración está conectada con ellos, créeme que es un minuto para pedir algo. Pide un deseo en este momento. Junta tus manos, cierra tus ojos y de manera silenciosa habla con tu ángel de la guarda. Y dile tu deseo. ¿Qué te gustaría manifestar desde el amor? Pide tu deseo, respira y pídelo desde el agradecimiento. Háblale a tu ángel de la guarda y listo, hecho está. Muy bien, háblame de Saint Germain. ¿Qué tipo de puertas? Vamos a hablar acerca de Saint Germain. ¿Quién era Saint Germain? Saint Germain, fue un gran maestro, vivió en la Atlántida. De hecho, se dice que los atlantes eran multitudinarios y eran seres muy, muy sabios. Vinieron aquí a la tierra y les encantó la tierra porque pues ellos son seres del agua. No del agua como tal, sino más bien no tenían cuerpo físico y eran como vibraciones, y la vibración del agua es como la vibración de los atlantes. Eran seres muy hermosos. Entonces Saint Germain y también el Maestro Jesús aprendieron en la Atlántida muchísimas cosas. Ambos se manifestaron en diferentes épocas del tiempo. Son historias que no se saben. Conocemos la parte de Jesús en la Biblia, de cuando vino a la tierra a través de la Virgen María. Pero Saint Germain no se sabe quién fue su mamá. Es un hombre como muy misterioso. Y lo que sé, porque sí lo sé y sé por qué, y ahora entiendo cómo está la onda de Saint Germain. Saint Germain fue un hombre
que siempre tuvo grandes riquezas, vivía en castillos, se codeaba con personas de alta alcurnia, con reyes, con príncipes, con princesas, con gente multimillonaria, personas muy importantes y muy sabias también. Y era un hombre con mucha clase, alquímico, que tiene que ver con la magia, que nosotros le llamamos magia, pero realmente es una ciencia, y cuando aprendes acerca de cómo es que funciona la magia, entonces se convierte en ciencia y la utilizas a tu favor para poder manifestar otras cosas en esta realidad. Entonces era un hombre súper culto, hablaba prácticamente cualquier idioma. Se dice que cuando lo invitaban a fiestas, no comía absolutamente nada, ni bebía absolutamente nada. Hoy día sé que Saint Germain simplemente era un ser. ¿Qué significa eso? Él se manifestaba en lo que se llama, hagan de cuenta, entraba en cuerpos físicos, Saint Germain. Entonces Saint Germain nunca se sabe quién fue su mamá, de dónde nació, quién era su familia. De repente se desaparecía y ya no se sabía nada de Saint Germain. Y estuvo en varias épocas a lo largo del tiempo y de repente desaparecía y ya. O sea, se dice que Saint Germain también, no sé si tenía vínculo con el conde Drácula o era el conde Drácula. Porque les digo que vivía en castillos, era un hombre muy rico, muy sabio, alquímico, que sabía muchísimo. Él sabía cómo transformar, cómo hacer oro. Se dice que tomaba como una especie de elixir para la eterna juventud. Era un ser, básicamente Saint Germain era un ser que no tenía... nosotros somos seres humanos, está la parte del ser y está la parte humana. Al estar aquí en la tierra, estamos viviendo esa parte humana, o sea, con nuestro cuerpo físico. Entonces Saint Germain era un hombre que no tenía cuerpo físico. Y cuando alguien importante moría, él entraba en ese cuerpo físico y muchas veces se hacía pasar por esas personas totalmente desapercibido. Obviamente él se salía y entraba en su cuerpo y otra vez volvía a salirse y entraba en ese cuerpo. Esos cuerpos se les llaman cuerpos guante. Es otra historia como más muy oculta. Ya saben que todo lo que tenga que ver con ocultismo, con magia, con misticismo, son cosas que la mente humana generalmente no entiende, pero tiene muchísima congruencia por quién era Saint Germain. Un hombre muy sabio, en el aspecto de que emanaba muchísimo respeto, y él analizaba mucho y aprendía mucho y ayudaba mucho a muchas personas con lo que él hacía. Muchos místicos, también alguien muy grande, el maestro Merlín, Merlín el Encantador, era un alquimista maravilloso, maravilloso. Y bueno, ya me pasé a hombres místicos, pero básicamente Saint Germain fue un gran maestro. Y bueno, no sé qué quieren que más les cuente, porque sé muchísimo de Saint Germain. Y él habla muchísimo acerca de la llama violeta transmutadora. Es una frecuencia donde cuando tú visualizas una luz morada, transmutas cualquier problema. Es como una limpieza energética, como si te estuvieras bañando de luz. Entonces, como que lo relacionan mucho a lo que es la metafísica. Y si ven, hay un buen de libros de la llama violeta transmutadora. Hay mucha gente que desconoce la sabiduría de Saint Germain, y como en todo, cuando desconoces algo, pues lo tachan de brujo, de algo malo, y pues no, o sea, la verdad es que no. Ya cuando conoces bien y te adentras desde la pureza,
y lo ves como algo científico y empiezas a investigar y lo relacionas, te das cuenta de que tiene muchísima congruencia con lo que hacía el maestro de Saint Germain. Entonces él ayuda a través de la llama violeta transmutadora y del amor. Es muy bello saber acerca de eso. Recibí una agradable sorpresa el día de mi cumpleaños cuando uno de mis mejores amigos me regaló el libro de los ángeles. Mientras leía su libro, descubrí que yo había tenido experiencias muy parecidas con ángeles. Tenía unos 12 años y vivía con mis padres y 2 hermanos en Pensilvania. Miren qué curioso, estábamos hablando de Saint Germain y leemos una historia donde el conde Drácula vivía en Pensilvania. Cuando mi padre perdió su trabajo, él había sido un empleado muy fiel y se sintió traicionado por la empresa que le dio su trabajo a un empleado del sindicato. Para la familia fue como si lo hubieran despedido del trabajo para siempre. Él trató de encontrar otro, pero terminó con trabajos de medio tiempo que no eran suficientes para darnos de comer. Seguían amontonándose las facturas por pagar y los nervios atacaron a mi madre. Fue una época triste para una familia que por lo general tenía un buen ambiente. Para ir a la escuela debía caminar casi 2 kilómetros y el camino pasaba por la iglesia donde iba a la clase sabatina y a los servicios dominicales. Un día, cuando regresaba a casa de la escuela, me sentía apesadumbrado por la situación de la familia y los problemas de mi padre. Al pasar por la iglesia, decidí entrar y rezar para pedir que ayudaran a mi padre. Llegué a la puerta principal y vi que no tenía echada la llave, así que entré a la nave silenciosa y vacía. Mientras caminaba por el pasillo central, me invadió un sentimiento muy extraño. Parecía al embotamiento que produce el alcohol, cuando se olvidan todos los problemas. Oré y supe que mis plegarias tendrían respuesta. Caminé a casa libre de preocupaciones, y cuando mi madre me contó que mi padre había encontrado trabajo ese mismo día, decidí mantener en secreto mi experiencia. Esta es la primera vez que me veo inclinado a contar mi historia. De niño sentía que si contaba mi historia, mi padre perdería el trabajo que los ángeles le habían dado. Por cierto, semanas después, nuestro pastor me detuvo y me dijo que me había visto rezando en la iglesia y me preguntó si me podía ayudar. Le dije que mis plegarias ya habían tenido respuesta. Entonces me preguntó cómo había entrado en la iglesia y me explicó que todas las puertas estaban cerradas con llave. Han pasado 40 años desde entonces. Ahora soy maestro de arte. Me casé y tengo 2 hijos maravillosos. Cuando viví mi segunda experiencia angelical, eran las 11 de la noche y estaba solo en la cocina. Mi hijo Dean me había hablado por teléfono para pedirme que enviara su currículum a posibles trabajos. Él manejaba trailers para una compañía nacional y había empezado a odiar su trabajo. Extrañaba a su casa y a su novia y quería encontrar un trabajo que no le exigiera salir, algo bastante difícil porque el desempleo en nuestra área era muy alto. Después de echar al correo 2 cartas que él quería enviar, no encontré la tercera dirección. Cogí la sección amarilla para ver si la podía hallar allí y la abrí justo en una página de venta de materiales para la construcción. De pronto, ese sentimiento que había experimentado hacía 40 años alentó mi interior. Destacaba allí el nombre de una empresa local. Me sentí tan confiado de que esta compañía contrataría a mi hijo que les escribí una carta en su nombre solicitándoles trabajo. Unas semanas después, Dean dejó su trabajo. Le conté lo que había hecho y él me respondió que no creía que hubiera vacantes en la empresa. Yo aún tenía confianza en ese presentimiento y rogué en la iglesia ese domingo que se abriera una vacante para él. El lunes por la mañana llamaron por teléfono y le pidieron a Dean que fuera para una entrevista y al siguiente día ya tenía el trabajo. El día que llegó la carta, un empleado había dejado el trabajo y ellos necesitaban ayuda inmediata. Quizá Los Ángeles tengan una agencia de empleos. De cualquier modo, no puedo explicar estos acontecimientos,
pero comprendo que ni siquiera necesitan explicación, porque proporcionan tranquilidad y provienen del amor. De hecho, no me parecen extraños. Cuando recuerdo los acontecimientos, me parecen naturales y reconfortantes. Esta es la razón por la que he escrito esta carta. Cuando leí su libro, estos sentimientos estaban presentes y regresaron cuando decidí escribirle sinceramente Dean Marshall, de Pensilvania. Qué bonita historia, ¿verdad, chicos? Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.